Hubo una época en que el brillo del progreso deslumbraba al mundo y muchas jóvenes trabajaban con entusiasmo y pintaban relojes que brillaban en la oscuridad. Nadie les advirtió que ese brillo era tan hermoso como mortal. Durante la década de 1910, cientos de mujeres en los Estados Unidos eran felices porque trabajaban en fábricas donde se usaba un nuevo material milagroso, el radio. Pero lo que encontraron fue enfermedad, injusticia y dolor. Hola, soy Raquel Fournier y estás en De Plástico No Somos. Y hoy conoceremos la historia real de las chicas del radio. Acompáñame. Entremos en contexto. Durante la Primera Guerra Mundial, un nuevo material revolucionaba la ciencia y la industria, el radio. Pero, ¿qué es el radio? La palabra radio en este contexto se refiere al elemento químico radio, un metal radioactivo que brilla en la oscuridad debido a su intensa radioactividad. El radio fue descubierto en 1898 por Marie y Pierre Curie y se consideraba casi milagroso. Muchas compañías lo usaban en tónicos, cosméticos y hasta en agua curativa. Nadie sospechaba lo letal que era. Sin embargo, lo que los científicos y empresas no comprendieron del todo en aquel momento, o en algunos casos ignoraron, fue que el radio emite radiaciones alfa, beta y gamma, altamente tóxicas para las células vivas y que al ingerirse o inhalarse se comporta como el calcio, depositándose en los huesos, donde irradia continuamente el tejido cercano. En la década de 1910, en Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial estaba en marcha y una innovación brillaba en la oscuridad, la pintura luminosa a base de radio. Miles de jóvenes trabajaban aplicándola en relojes, brújulas, tableros y equipos militares, siendo conocido el grupo del que hablaremos hoy como las chicas del radio. Mujeres que sin saberlo se convertirían en víctimas de uno de los mayores escándalos laborales de la historia. El trabajo comenzó en 1917 en fábricas como la United States Radium Corporation en Orange, Nueva Jersey, y poco después en la Radium Dial Company en Ottawa, Illinois. Las jóvenes, la mayoría entre 15 y 25 años, eran contratadas para pintar con un fino pincel de pelo de camello las esferas de relojes y brújulas que brillaban en la oscuridad. El salario era de aproximadamente 1,5 centavos por esfera, equivalente a poco más de 36 centavos en el año 2024, lo que significaba que las mujeres ganaban $3.75 por pintar 250 esferas por turno, lo que sería equivalente a $92.04 en el año 2024. El material utilizado era una mezcla de sulfato de zinc y radio, conocido comercialmente como On Dark. Este producto hacía que los relojes brillaran en la oscuridad. El método de pintura exigía precisión. Para mantener la punta del pincel afilada, los supervisores instruían a las trabajadoras a usar la técnica llamada Lip Dip Paint, que no era más que introducir el pincel en la boca, mojarlo con saliva, sumergirlo en la pintura de radio y aplicarlo. Cada día una chica podía tragar pequeñas dosis de radio cientos de veces. Pronto las chicas comenzaron a enfermar.
Las primeras señales de que algo iba mal fueron dolor en los dientes, fatiga e infecciones extrañas. Los médicos de la empresa decían que eran simples caries o enfermedades comunes. Al principio, los dolores en piezas dentales fueron atribuidos a eso, a caries, pero había más: dolores de mandíbula, anemia y fatiga. Luego, los síntomas se volvieron aún más preocupantes: dientes que se caían, huesos que literalmente se desintegraban y mandíbulas que se rompían con solo tocarlas. Esta última se conoció como necrosis de la mandíbula por radio, o en inglés radium jaw. Muchas desarrollaron también cáncer de los huesos. Las mujeres experimentaron incluso supresión de la menstruación y hasta esterilidad. Una de las primeras víctimas fue Molly Magia, quien comenzó a sufrir dolor de muelas en el año 1921. Al extraerle un diente, la herida no sanaba y poco después su mandíbula comenzó a desintegrarse. En 1922, Molly murió con solo 24 años de edad. En su certificado de defunción se escribió sífilis para proteger la reputación de la empresa, desacreditando a las trabajadoras y así evitar investigaciones. Mientras tanto, más compañeras se enfermaban: Grace Fryer, Edna Husman, Catherine Schwab, Quinta McDonald y Albina Larice. Todas sufrían síntomas similares: dientes que se caían, huesos quebradizos, anemia y dolores insoportables. Grace Fryer trabajaba en la United States Radio Corporation y comenzó a enfermar a mediados de los años 20. Ella fue una de las líderes en la lucha legal junto a sus 4 compañeras, quienes demandaron a la compañía en el año 1927. Este grupo de jóvenes fue conocido como las 5 de Nueva Jersey. La empresa contrató médicos y científicos para investigar los casos, pero muchos estaban en su nómina y ocultaron así los resultados verdaderos. En secreto, los informes internos ya mostraban que el radio era altamente tóxico, acumulándose en los huesos y destruyéndolos desde adentro. Pero antes de continuar, no puedo dejar de recordarte que la mejor manera de apoyarnos es que le des un like a este video y te suscribas al canal haciendo clic en los botones que se encuentran bajo tu pantalla, para que así YouTube pueda recomendarlo a más personas. Hazlo ahora mismo. Recuerda que es completamente gratis. Y si quieres brindarnos un café, haz clic en el botón en forma de corazón que dice Thanks, gracias en inglés. Para 1924, 50 mujeres que habían trabajado en la planta enfermaron y una docena falleció. El caso de Nueva Jersey fue ampliamente seguido por la prensa. La defensa de la empresa intentó retrasar el juicio hasta que las mujeres murieran. Finalmente, en 1928, el caso llegó a los tribunales. La prensa lo bautizó como The Radium Girls Case, o en español, el caso de las chicas del radio. Las imágenes de las jóvenes con muletas y mandíbulas deformadas conmovieron a la nación. El inventor de la pintura de radio para diales, el Dr. Sabin Arnold von Soschocki, falleció en noviembre de 1928 de anemia aplásica, después de 13 transfusiones de sangre, víctima de envenenamiento por esta pintura. Las circunstancias de su muerte ayudaron a las chicas del radio en los tribunales. El juez William Clark presidió el caso y ante la evidencia médica falló a favor de las trabajadoras. Cada una recibiría $10,000 más una pensión vitalicia, aunque muchas ya estaban al borde de la muerte.
Por su parte, Grace Fryer falleció el 27 de octubre del año 1933 a los 34 años de edad a causa de un sarcoma inducido por el radio en el hombro. En Illinois, otro grupo de trabajadoras del Radium Dial Company repitieron la batalla legal años más tarde, en la década de 1930. El caso en Illinois fue aún más duro. Las compañías negaban la relación entre el radio y las enfermedades, pero la evidencia médica fue irrefutable. Con el tiempo, las cortes obligaron a las empresas a indemnizar y reconocer su responsabilidad. Trabajadoras como Catherine Donahue se convirtieron en símbolos de lucha. Catherine, al borde de la muerte, declaró desde su cama durante el juicio, falleciendo en el año 1938, poco antes de que se dictara la sentencia final que obligó a la empresa a pagar indemnizaciones. El caso de las chicas del radio cambió la historia. Las investigaciones médicas demostraron que el radio se acumulaba en los huesos, liberando radiación continua que destruía la médula ósea, provocaba necrosis y cáncer de los huesos. Los científicos también descubrieron que la radiación alfa, aunque no penetra la piel, es mortal si se inhala o ingiere. En los Estados Unidos nunca se promulgó una ley que prohibiera específicamente el uso de radio en relojes o esferas luminosas. Durante décadas, este elemento continuó siendo utilizado sin una regulación clara. Radium Dial se trasladó de Chicago a Ottawa, en Illinois, en el año 1922 y allí operó hasta el año 1932, cuando cerró temporalmente debido a una demanda, y luego reanudó sus operaciones bajo el nuevo nombre de Luminous Process, a poca distancia de la que fuera su sede original en Ottawa, funcionando por años en esa locación. La última fábrica que producía pintura de radio cerró en 1978. No fue sino hasta la aprobación de la Ley de Política Energética del año 2005, cuando la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos, conocida como la NRC, obtuvo la autoridad para supervisar su uso. Antes de esa fecha, según reconoce la propia comisión, el gobierno federal tenía un papel limitado, si es que alguno, en garantizar el uso del radio. El abandono del radio en la industria, más que a una prohibición oficial, se debió a la evolución tecnológica, siendo reemplazado de manera gradual cuando aparecieron materiales más seguros y eficientes. Las chicas del radio no eran científicas ni activistas, eran jóvenes que buscaban independencia, un salario digno y una vida mejor. Sin embargo, la tragedia forzó a la sociedad a mirar de frente las consecuencias del progreso sin ética. Hoy, un siglo después, algunos de los relojes que pintaron aún brillan en la oscuridad. Y aunque su luz ya no deslumbra, su historia sigue iluminando el camino hacia la justicia y la protección de los trabajadores. Las chicas del radio no solo pintaron relojes, sino que pintaron con su sacrificio una lección sobre justicia, salud y dignidad. Su historia sigue viva, recordándonos que detrás de cada avance humano debe haber conciencia y respeto, porque algunas luces no iluminan, sino que queman. Nos vemos en un próximo video. Soy Raquel Fournier y me despido, como siempre, recordándoles que de plástico no somos.